Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Alta Política, como todos los días martes, junto a Javier Cornejo y un nutrido conjunto de columnistas, intentando echarle un poquito de luz a siempre tanta noticia. Hoy vamos a hacer un programa distinto, porque vamos a hablar de cómo nuestra Salta se puede poner de pie frente a veces a muchas adversidades de lo económico, pero donde hay hombres y mujeres que apuestan a la industria, que apuestan al desarrollo. Muchas veces me escuchó usted hablar de que necesitamos un estado de desarrollo. Un estado de desarrollo es donde además toda una comunidad también hasta se educa, podríamos decir, para buscar ese objetivo. Pensemos en una escuela y un colegio que prepare a nuestros hijos para el mundo del trabajo. Pensemos toda una sociedad que sabe que el trabajo es el primer ordenador social y que en definitiva la dignidad del hombre se da a partir del mundo del trabajo. Pero hemos traído muchas veces sindicalistas para hablar del mundo del trabajo, gente de los gremios, pero pocas veces traemos industriales, hombres con la mirada puesta en el desarrollo de una provincia. Por eso hoy uno además de nuestros auspiciantes, me refiero a Juan José Soler, presidente de Cerámica del Norte, va a estar aquí para contarnos. Hoy estamos hablando de 80 años de una industria en Salta y estamos hablando de tecnología, estamos hablando de capacitación, estamos hablando de esa sinergia que tendríamos que tener en distintos sectores de nuestra comunidad para generar eso que tanto deseamos. Más trabajo para más salteños. Y en ese sentido el Estado tiene un rol preponderante. Cuando hablamos de Estado, en un sentido quizá moderno, hablamos de gobierno, articular políticas públicas y privadas para lograr mayor capacidad, inclusive de explotar nuestros recursos naturales, siempre pensando en la autosustentabilidad, siempre pensando en lo ecológico, pero pensando en la productividad. Esta mañana hablaba con algunos diputados respecto a cómo podríamos inclusive pensar un nuevo ordenamiento territorial, porque es verdad que hay poca industria, tenemos que ver cómo industrializamos inclusive nuestra ruralidad. Hay, diríamos, dos posiciones, a veces como antagónicas, ¿no? Aquellos que piensan en un extremo de productivismo sin cuidado de los recursos y aquellos que evidentemente piensan, no hay que producir. Bueno, ahí vamos a hablar hoy con un hombre que ha pasado inclusive por la Cámara de la Industria y ha tenido una fuerte, podríamos decir, mirada puesta en el desafío y el desarrollo de nuestra Salta. Después vamos a adelantarnos con la visita que nos va a hacer mañana a Agustín Laje y Nicolás Márquez, dos hombres realmente increíbles que están recorriendo no solo la Argentina, diríamos casi toda Hispanoamérica en esta, entre comillas, digo, guerra cultural que se nos presenta y que son dos personas magníficas. Van a estar el día jueves por la mañana, a las 9 de la mañana, con muchísimos chicos de colegio secundario, en el colegio, si mal no me recuerdo, en el San Alfonso, pero a partir de las 8 de la noche en el colegio San Pablo, con una entrada de 100 pesos para poder bancar todos los gastos que trajo la visita de ellos, que es abierta al público. Me dicen ya que están casi colmadas las entradas y así pasa en todos los lugares donde Agustín Laje y Nicolás Márquez están recorriendo. Nos van a hablar de algo tan importante como es la ESI, que es la educación sexual integral, que hoy está dada con ideología de género. Un verdadero veneno, un virus que atenta contra nuestra familia, que atenta contra nuestra cultura, nuestra identidad cultural, y como decimos muchas veces, el nuevo orden mundial parece que nos quiere pocos, pobres y sin identidad cultural. De eso van a hablar el día jueves Nicolás Márquez y Agustín Laje. Por otro lado, la visita que va a haber en Salta de un precandidato a presidente, que realmente es veterano de Malvinas y un hombre que ha sido vicepresidente del Banco Nación hasta hace muy poco y que ha dado, diríamos, un vuelco a la política diciendo que hay que reconstruir valores. La verdad que en eso estamos unidos, me refiero a Juan José Gómez Centurión, un hombre que dice, si no reconstruimos valores en Argentina es muy difícil que encontremos la salida, así que vamos a tener la visita de él el día de mañana
y hoy vamos a pasar algún adelanto de lo que va a ser justamente la conferencia que va a dar en la Fundación Salta. De esto y mucho más en esta hora de Alta Política. Vamos a ver, señor director, nuestros auspicios. Las siguientes empresas e instituciones auspician al licenciado Andrés Suriani en Alta Política. Diario El Tribuno, siempre junto a la gente. Andes, líneas aéreas. Banco Macro, tu banco cerca siempre. Remax Noa Propiedades. FM Alto Perfil 89.3 MHz. Una radio con alto perfil. Bodegas Tugma, región del Tucmanao, el sabor del vino salteño. Grupo AGB, comercializando equipos agrícolas New Holland y maquinarias viales y mineras Komatsu. IMAC, Instituto Médico de Alta Complejidad, excelencia médica, calidez en la atención, tecnología de vanguardia. Baterías Edna, calidad, duración y garantía, pura potencia. Alta la Luna, Hotel, Boutique y Spa, Tolombón, Valles Calchaquíes. Cerámica del Norte, inversión en tecnología, 75 años haciendo historia. Cámara de Tabaco de Salta. Aguas del Norte. Baxiquín, fábrica de colchones. Oxitesa, una solución en gases del aire. Vaca, cuero y diseños, 20 de febrero, 621. Ricardo J. Juárez, SRL, muebles de oficina y estilo, Rivadavia 796. Alta Política, es una producción de Telenoa, Comunicación y Medios. Bueno, y ahora sí, estoy mirando al nuevo camarógrafo y saludando a todos nuestros televidentes que en este 12º año ya de este programa nos acompañan. Estoy con Juan José Soler. Juan José, muy buenas noches, gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? El gusto de verte. Qué lindo poder hablar hoy, digo, bueno, hablar de industria, hablar de desarrollo. La gente está esperando, Juanjo, que le digamos algo distinto a lo que comúnmente se le dice. Parece que todo fuera negativo, que evidentemente hay un problema económico grave, pero hay gente como vos que apuesta siempre al trabajo. Son 80 años de Cerámica del Norte. Sí, realmente son 83 años. Cerámica del Norte nace en el año 1936. Lo funda mi abuelo, Pedro Soler Núñez. Y bueno, yo soy tercera generación, como vos ya sabés, y soy presidente de Cerámica desde 1994. La verdad que Cerámica pasó por todos los episodios afortunados y desafortunados. Le tocó vivir a la Argentina y a Salta, en el cual las crisis recurrentes son súper conocidas por nosotros. Y bueno, y en función de esto siempre hemos traído una mirada de cómo superarla, cómo llevar adelante los momentos de círculos virtuosos y también cómo se asumen los momentos así como el que se está viviendo hoy. Cerámica en todos estos años, desde su dilatada vida de 83 años, nunca dejó de invertir, siempre pensó en que era un pilar fundamental, digamos, para lo que podría ser un despegue de la industria en Salta y todo lo que podía dar para la provincia de Salta y para la capital en particular. En realidad, una industria, cuando vos decís 83 años, son 3 generaciones, el desafío en un país que tiene tantos altibajos, porque si alguien puede conocer esto, son ustedes, ¿no? La familia Soler, digamos, hablando de una industria, en un norte nuestro que siempre tuvo muchas asimetrías, Juan José, con las zonas, digamos, de mayor desarrollo, como puede ser Córdoba, Santa Fe. ¿Cómo han vivido esto respecto, no de las políticas económicas nacionales, sino del apoyo o no a la industria, digamos, mirado desde el industrial? Bueno, sabés que Argentina pasó por distintos procesos. Argentina tuvo una etapa más federal y lamentablemente a través de los años fue perdiendo federalismo económico, cultural, político, social, etc. Cerámica nace, como te dije, en el año 36,
con una producción en el cual era más importante lo que podía asumir la provincia de Salta y la provincia de Jujuy. Entonces prácticamente en los primeros 20 años el gran mercado demandante fue Buenos Aires. ¿Cuál fue un pilar básico para poder entrar fuertemente en el mercado de Buenos Aires? Fue el ferrocarril Belgrano. Ajá, correcto. Para cerámica, el ferrocarril Belgrano desde el año 36, digamos, hasta los años 70, fue muy importante, en el cual Buenos Aires fue un centro de consumo y un posicionamiento muy, muy importante de cerámica. Cerámica del Norte es la empresa cerámica más antigua, digamos, que sigue en manos de los capitales de la familia que lo fundó. Ajá. Es decir, que el reconocimiento que hay en Buenos Aires, en el centro del país, en el litoral, en la región, en todo el NOA, obviamente, es importante. Y como hecho, te digo así, anecdótico y no tanto, a vos que te gusta analizar todo lo que pasó en la historia de Salta y del país, Cerámica llegó a exportar tejas a Islas Malvinas. ¿En serio? Sí. Esto es tejas coloniales, allá por los años 40, se las llevaba por ferrocarril hasta el puerto cercano de Bahía Blanca, y de ahí por barco a las Islas Malvinas. Así que hay tejas de cerámica del norte en Islas Malvinas. En Islas Malvinas. Qué anécdota linda también, ¿no? Para nosotros, como algo importante y como salteños. Totalmente. Dijiste dos cosas que quiero rescatar y hablaste de federalismo y hablaste de federalismo económico y cultural. Hablaste del ferrocarril Belgrano, desde el año 36, estamos hablando hasta la década del 70. Quiere decir que hubo una Argentina, Juan José, que no miró solamente desde el puerto, evidentemente que tuvo esa mirada federal. ¿Qué nos pasó cuando en la década del 70 teníamos un 7% de pobreza y hoy llegamos a más del 35%? Bueno, yo creo que cuando analizamos, yo creo que hubo una Argentina que tenía un proyecto de país a un mediano y largo plazo. Una Argentina el que estaba convencido cuál era su norte, hacia dónde se encaminaba. Y no nos olvidemos, cuando nos vamos más atrás de la historia, que todo el corredor, digamos, desde Lima a Buenos Aires, en el cual está inmerso todo el norte y el noroeste argentino, fue fundamental para el desarrollo de Argentina. Es decir, que Argentina nace bajo un concepto federal y un concepto federal bastante práctico. A partir, yo diría, de un momento determinado, yo quiero pensar aproximadamente en la segunda mitad a partir de la segunda mitad del siglo, la gran concentración que se produce en el centro del país y sobre todo en Buenos Aires, donde se da nacimiento ese gran conurbano, donde se industrializa también el conurbano de Buenos Aires, empieza todo un derrotero migratorio desde las provincias del norte hacia Buenos Aires, en el cual, digamos, se perdió el sentido del arraigo, se perdió el sentido de que tenía capacidad de conseguir fuente de trabajo en el mismo lugar de nacimiento de la gente, y empezó ese derrotero, en el cual hoy se victimiza, por supuesto, toda la provincia de Buenos Aires al ver ese conurbano tan complicado, con tanta pobreza, con tanta inseguridad, pero fue realmente un problema de algo preanunciado. El ferrocarril fue un factor determinante para el desarrollo de Argentina en la primera mitad del siglo XX. Determinante, es decir, lo que significó ir al puerto, lo que significó la interconexión, no solamente norte-sur, sino este-oeste, el crecimiento de pueblos, de lugares, ¿no? En el cual empezó a emerger esa concientización de trabajo, por un lado. Y eso también llevó a pensar de que Argentina no necesariamente tenía que ser un país que vivía de la primarización constante, sino que se podía dar una posibilidad cierta a empezar a industrializar a Argentina. Industrializar a Argentina de una manera federal, en el cual en todas las regiones haya una industria excipiente, donde se consolide la pequeña y mediana industria,
donde sea la gran tomadora de mano de obra y la que sea, digamos, el traspolín de los cambios culturales y sociales para que haya un crecimiento desde el punto de vista social y para que se valore un trabajo con mayor dignidad. Claro, uno puede imaginar, inclusive Juan José, la época del general Sabio o de Mosconi, cuando estamos hablando de lo que fue Altos Hornos Zapla, lo que fue la industria del acero, lo que puede haber sido YPF inclusive en algún momento, ¿no? Lo que fue el petróleo y el gas, en un momento en el cual quizá respondía a esa matriz con más idea de federalismo. Y por supuesto, es decir, sin federalismo no hay industria en el interior, ¿no? Porque el concepto de la redistribución de la renta, de la redistribución de los impuestos, tiene que tener un concepto, digamos, hacia dónde va la prioridad y hacia dónde va el objetivo. Y nosotros hemos perdido ese rumbo, perdido el objetivo. No hay país desarrollado que haya llegado a ese lugar de desarrollo habiendo dejado de lado el eslabón industrial. Y Argentina lo dejó, y cada vez que lo quiso recuperar, digamos, se hizo más en función de políticas de prebenda que de políticas de estar seguro que se iba para allí. Ajá. Y hay un corte que se da claramente en Argentina, que es en el proceso de reorganización nacional, digamos, cuando asume Martínez de Oz, que él cree que cambiando, digamos, una mentalidad cultural económica, claro, en función donde nace, digamos, el monetarismo en su plenitud, donde se cree que toda la estabilidad socioeconómica del país pasa manejándose desde los centros financieros. Pasamos a la patria financiera. Y llegamos a lo que se consolidó como la patria financiera, que desde aquel momento a hoy fue muy difícil cambiar esa mentalidad. Eso te quería preguntar. Fíjate que vos, familia de industriales, donde además decís, bueno, el ferrocarril fue fundamental, hemos llegado a mandar tejas a las Islas Malvinas, seguramente con el ferrocarril desde el año del 40 al 70 estamos hablando de transportar ladrillos a Buenos Aires. Bueno, un hombre y una familia que ha apostado a la industria, y de golpe aparece esta matriz financiera, ¿no? Es como que te tira abajo toda una ilusión a vos y a tantos otros que hoy siguen luchando por una Argentina distinta. Mira, vos me habrás escuchado en varias intervenciones mías públicas, en el cual yo hablé siempre de lo perverso que es el multiplicador financiero, ¿no? Argentina tuvo también una posibilidad de industrialización desde el punto de vista federal hacia fines de los años, hacia principios de los años 70, en el cual se decía que había que conformar polos industriales en todo el país, justamente para arraigar a su gente y para dar trabajo, dignidad y darle valor agregado a las regiones. Cuando se empieza con este monetarismo exacerbado, donde el valor del dinero, digamos, como elemento de autogenerarse renta, sobrepasa a la política de desarrollo en función de la economía real, de la producción, del esfuerzo de la gente, del capital puesto a riesgo. Ahí está. Bueno, empieza todo un problema en el cual nunca pudimos salir de ahí. Eso modificó la cultura de nuestro pueblo, que Totalmente. Hoy sigue el dólar, digamos. A ver, la cultura de nuestro pueblo se modifica porque hay un punto entre que nosotros empezamos a dar barquinazos de un lado al otro. Que nosotros vamos de políticas populistas, digamos, en el cual la cultura del trabajo también queda degradada en función de la dádiva, de todo lo que vivimos, a las políticas de ajustes, en el cual creen que el único sistema de ajustar y de conformar el déficit y de bajar los déficits es a través de herramientas monetarias, ¿no? Llámese tipo de cambio, llámese tasa de interés. Y ahí queda entrampado el sistema, en el cual, digamos, cuando se empieza con este tipo de políticas,
se juega de balancín entre el tipo de cambio y la tasa de interés. Y hay un momento en que ya no es posible ese balancín y empieza a realimentarse la tasa de interés con el tipo de cambio. Y se llega a situaciones realmente explosivas donde se genera una recesión de tal manera en el cual la economía se achica tanto que esa proyección que se tenía para que vía impuestos se llegue a estabilizar los déficits, no llega a suceder nunca, porque cae el ingreso y cae la base impositiva. Entonces ahí se llega a esta situación. Y hoy que vivimos, creo, esa situación, Juan José, uno podría imaginar dos modelos. Uno de fronteras cerradas, con emisión monetaria, como la maquinita de Chicone haciendo plata, y digamos con deuda interna, y la otra es frontera abierta con endeudamiento externo, ¿no? Entonces, digo, tiene que haber una salida nacional, tiene que haber una salida argentina, que no sea ninguno de estos dos modelos, que creo que en definitiva es un poco lo que vos estás explicando, que quedamos entrampados en eso. Es que realmente todos los instrumentos financieros, todos los instrumentos económicos deben ser complementarios entre sí. Es decir, todo es válido, inclusive hasta el subsidio es válido. Cuando se tiene un proyecto, cuando se tiene objetivos y se dice para qué es y en cuánto tiempo va a ser. Entonces, cuando el endeudamiento externo, cuando tiene una motivación clara que es para el desarrollo, para que vaya a las inversiones de infraestructura, para que esa infraestructura le dé consolide todos los aparatos productivos y le dé productividad y realmente sea competitivo lo que se produce, es válido, ahí automáticamente, digamos, claro, ¿no es cierto?, vas a tener una cartera exportadora interesante. Lo que pasa que Argentina, al dejar de lado el eslabón industrial, Argentina es un país que exporta por $500 la tonelada e importa por $2.500, $3.000 la tonelada. Entonces, eso siempre le va a producir un déficit, ¿no es cierto?, en la balanza comercial muy grande. Y Argentina sigue asumiendo, digamos, que a través de una política monetaria excesiva, a través de un achicamiento, digamos, del mercado interno, va a resolver déficits que llega a un punto en el cual hace casi eclosión eso, y se desmadra toda una situación y se vuelve a situaciones populistas. Claro. Sí. Argentina, para tener una política exportadora agresiva, tiene que empezar a darle valor agregado a la producción primaria. Es fundamental. Yo digo, industrializar la ruralidad de alguna manera. Exacto, y Argentina tiene que, hoy Argentina tiene un montón de posibilidades en el cual tiene que tener un concepto de desarrollarla, pero con la convicción firme de que la va a desarrollar. Porque, por ejemplo, tiene toda una actividad primaria muy demandante por el mundo, con muchas posibilidades de industrializarla en origen. Tiene una minería que a través del litio y otros productos más, que también en el corto plazo y hoy es demandante por el mundo, en el cual industrializándola también pueden dar saltos cualitativos y cualitativos muy grandes. Después está todo lo que son los polos comunicacionales, todo lo que es el software, todo lo que es un nuevo tipo de industria. Tiene la industria del turismo, es decir, tiene un sinnúmero de actividades que perfectamente desarrolladas, perfectamente complementadas, pueden hacer emerger y crecer en un país que necesita dar mano de obra, que necesita mantener a la gente, y para eso tiene que tener una visión y un concepto federal de la política, de la cultura, de la educación y obviamente de la economía. Vos sabés lo que nos pasa a veces, Juanjo, que
la Argentina federal que todos reclamamos, cuando la traducimos esto en cuestiones electorales, da que hay 5 provincias de la Argentina que se llevan el 80% del electorado. Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, aunque si querés un poco de Mendoza. Y ahí es como que se resuelve, ¿no?, la situación de 24 distritos. Ahí es donde notamos también que hay una gran falta de federalismo. Claro, pero a ver, lo que pasa es que cuando se toman medidas o se hacen modificaciones institucionales tan de fondo como fue la Constitución del 94, sí, y con una mirada muy política y hasta política partidista y política electoralista como fue. Es decir, tenemos que hacernos cargo de los problemas y los políticos se van a tener que hacer cargo alguna vez de los problemas. ¿Cómo nace y cómo se resuelve la modificación de la Constitución del 94? Se resuelve en el dichoso Pacto de Olivo, en el cual se modifica la composición del Senado para que el segundo partido tenga la posibilidad del tercer senador, se modifica el sistema electoral en la Argentina, empiezan a haber se hizo más unitario. Algunos instrumentos, digamos, de un mundo moderno que nunca llegaron a ponerse en práctica de acuerdo a cómo debía, cómo debía imponerse en cada momento, y eso es lo que llevó, en definitiva, que 5 provincias lideren el contexto nacional en toda su forma. Hoy, ninguna persona que tenga intenciones de ser presidente de la nación va a venir a perder tiempo en hacer campañas altas. Claro, somos el 2% del Nada, en media hora de Capital Federal se va a La Matanza y resuelve todo el problema de tener que venir a Salta. Entonces, todo esto ha ido conformando, digamos, una deformación hasta de lo que es el preámbulo nacional de una Argentina federal, teniendo una extensión muy grande para ser manejada en una concentración geográfica tan pequeña. Tan pequeña. Yo quiero que me acompañes a ver el video que tenemos de cuando fueron los 75 años de cerámica, porque hay fotos además muy lindas. Señor director, por favor. La empresa nació de la mano de inmigrantes visionarios que a través del esfuerzo del trabajo vieron una oportunidad de progreso. Don Pedro Soler Núñez fue quien en 1936 puso a andar Cerámica del Norte, un emprendimiento dedicado en aquel momento a la producción de ladrillos para la construcción. El esfuerzo y la dedicación de las primeras décadas nos llevaron hacia un producto industrializado y muy competitivo, lo que nos permitió liderar el mercado en el norte y a comercializar nuestros productos también en el centro del país. La firma tuvo un crecimiento permanente y sostenido, teniendo como picos de expansión y de fuerte inversión los años 1950, 1972, 1981, 1997 y 2008, en los cuales se amplió y modernizó la capacidad instalada. Calidad, solidez y compromiso fueron nuestros valores originales y con el tiempo se fueron fortaleciendo. En el año 1979, la empresa comenzó a diversificar sus actividades con la creación de un departamento inmobiliario, interviniendo en la generación de innumerables proyectos de obra privada y pública. La inversión en tecnología y la modernización permanente de nuestros procesos productivos siempre fueron nuestros objetivos primordiales. Gracias a ello, llegamos a la actualidad con 2 plantas de producción equipadas con los últimos adelantos tecnológicos y a la altura de las mejores plantas a nivel mundial, e invirtiendo en nuevas naves industriales para satisfacer los requerimientos de la demanda y desarrollando nuevos diseños y productos. En la actualidad, seguimos trabajando con el mismo empeño y dedicación, manteniendo la calidad y el compromiso junto a quienes nos acompañaron y acompañan desde hace 75 años. Cerámica del Norte, 75 años haciendo historia. Bueno, ahora son 83 años ya haciendo historia y yo quiero preguntarle a Juan José Soler por Salta, ¿no? Nos daba una mirada muy realmente certera recién de lo que es la política de desarrollo que tendría que ser en la Argentina,
cómo vivió Cerámica del Norte estos procesos con tantos altibajos, si hay un lugar donde quizás se pueda entrenar un empresario es en Argentina, por los altibajos económicos, las distintas políticas que, como bien decías vos, tendrían que ser de largo plazo, y acá parece que se trabaja siempre sobre la coyuntura. ¿Cómo ves Salta, Juanjo? Y bueno, hay un lindísimo este video, ¿no? Que ya pasaron 8 años y ya hay 5 hornos en total. Bueno, de ahí, desde los 95 años hasta a la fecha, digamos, esto es 2008, a hoy se inauguraron 3 plantas más. Es decir, Cerámica del Norte hoy tiene una producción de 100 millones de ladrillos por año. Es la empresa más grande de Argentina de producción de ladrillo hueco. Y está en Salta y es una industria. Entonces, cuando vos me preguntás de Salta, Salta tiene que dejar un montón de mitos de lado. Salta puede y debe ser industrial. El tema es que tiene que haber la conciencia de serlo y animarse a hacerlo. Salta hoy tiene el mismo retroceso y la misma degradación que está toda la Argentina. Un porcentual más, un porcentual menos. Yo no estoy descubriendo nada cuando digo esto. Los índices del propio INDEC lo dicen. ¿Cuál es la pobreza en Salta? ¿Cuál es la media nacional? Correcto. Sí. En una provincia sumamente complicada desde el punto de vista demográfico. Salta está por encima de la media nacional en el crecimiento demográfico. Eso significa que Salta tiene necesidades por encima de la nación de empleo, sobre todo de empleo de calidad, y yo vuelvo y recurro siempre al empleo porque es la base de la dignidad de una familia. Después tiene obviamente necesidad de vivienda, tiene necesidad de educación, tiene necesidad de cultura. Va mejorando, sí, en los índices de mortalidad infantil, eso es innegable, y tiene también retos muy grandes por la ubicación geopolítica que tiene. Salta limita con 3 países y limita con 3 provincias o 4 provincias. Es decir, que esa ubicación geopolítica le da posibilidades, pero también le da muchas dificultades, ¿no? Es decir, lo que significa el límite con Bolivia, el límite con Paraguay, y lo que debería ser la complementación minera con Chile, porque son minerías complementarias, ni siquiera se hace la competencia entre sí. Entonces, en Salta es una de las típicas provincias donde el desarrollo le llega tarde y mal, donde tiene una conformación, digamos, en la pirámide laboral con mucha incidencia de la administración pública, ya sea directa o indirecta. Todo lo que es el gasto del Estado en cuanto a masa salarial le come mucho de su presupuesto. Ya está demostrado en cualquier lugar, cuando se supera el 45% del presupuesto de la masa salarial, se hace inviable porque no quedan recursos para invertir. Entonces hay que ver cómo este reloj de arena se da vuelta, se entra a realimentar esa fuente de trabajo a partir de la actividad privada, y te voy a repetir, hay muchas cosas que puede darle saltos cuantitativos y cualitativos a Salta. El turismo es uno. Que el 20% del producto en la ciudad de Salta es del turismo. El turismo, pero ¿por qué pasa eso con el turismo? Porque es la única política de Estado a largo plazo que tuvo Salta. Ahí se pusieron de acuerdo todos, sean de cualquier signo el gobierno que estuvo históricamente en su momento. Hay que recordar en ese sentido al doctor Juan Carlos Romero, que fue un visionario, un hombre que realmente hizo el turismo una verdadera política de Estado y que nos dio esta posibilidad de crecimiento de un 20% del producto, y que ojalá sigan estas políticas de Estado funcionando. Homenajearlo a Vidal Casa. Vidal Casa, te acuerdas, tenés razón. Vidal Casa, un hombre que vino de Córdoba y se puso muy la camiseta de Salta y fue un gran impulsor del turismo. Bueno, y así sucesivamente. Acá se necesita un cambio cultural, sobre todo, ver la perspectiva de desarrollo con una mentalidad distinta, salir del encierro y salir del facilismo, salir de eso, de que el Estado termina ahogando, digamos, a toda una sociedad, siendo prácticamente el gran tomador de mano de obra, y a través, por supuesto, de políticas impositivas que terminan deteriorando todo lo que es la actividad productiva. Yo la verdad te felicito, estuviste además en la Cámara de Industria, yo fui presidente de la Unión Industrial. Te iba a decir, la Unión Industrial la has presidido,
y yo creo que hay una necesidad enorme de volcar estas experiencias también en aquellos que tienen responsabilidades políticas, escuchar a los hombres que han puesto este empeño en la producción, en el trabajo. Creo que hace falta que se abran más los oídos de los que tienen responsabilidades a la hora de diseñar políticas. Sí, así es. Bueno, está claro que... Espero que te consulten, siempre digo, ¿no? Yo también espero, sí, pero está en cada uno. Yo creo que todos somos actores de la sociedad, sí. Todos tenemos algo para darle a la sociedad, los empresarios tenemos, y muchos somos los que tenemos el capital a riesgo, somos los primeros que hemos creído en la provincia y en el lugar donde estamos, mucho antes de los políticos, ya los años te lo van diciendo. Por eso, sí. ¿No es cierto? A mí me gustaría ver también a los políticos que entran en su carrera política, ocupan un cargo público y llega un día con toda naturalidad se van y que se vayan a la actividad privada y que paguen los sueldos como corresponde y que tengan sus empresas y que la luchen desde otro lado. Y que se recicle, digamos, la gente en todo lo que es el manejo público con una gran experiencia y un conocimiento a partir de lo privado. ¿Tenés esperanza, Juanjo, en un momento como este de crisis, cuando ustedes le han puesto siempre el pecho a la adversidad, ¿no? Como decís, en muchos momentos la Argentina pasó situaciones de mucha hecatomba. Hoy estamos en un momento crítico, pero sos un hombre optimista. De hecho, hay 5 hornos y habla de crecimiento en el sector industrial de Salta. Mira, yo creo que siempre la esperanza está y está demostrado, y la vocación y las ganas. Este es un momento complicado, no más complicado que otros, pero tampoco, digamos, no es para soslayarlo. Creo que le está faltando mucha visión a los gobernantes de hoy, y también le falta visión a todos los que pretenden llegar a los cargos más altos, tanto en la provincia como en la nación, para darse cuenta de que si no convocás a todos los sectores, si no se declinan apetencias personales en función del bien común, y si no se asume posiciones, digamos, donde lo que vale es para lo que uno va a servir y no ser servido, ahí es donde las esperanzas, digamos, y las ganas de seguir luchando y seguir poniendo el hombro van bajando. Yo siempre digo, de Cerámica del Norte viven directa e indirectamente más de 400 familias. 400 familias, la multiplicás por 4, son 1.600 personas que todos los días les llega dignamente la comida y que tienen a su hogar. Entonces yo siempre digo, ¿qué sería de Salta capital sin este aporte de Cerámica? Como también yo digo, soy un agradecido y Cerámica es agradecida de todo, digamos, lo bueno que le dio Salta para poder llegar a ser lo que es. Es decir, que acá es un trabajo mancomunado, acá no se pueden tomar compartimentos estancos, políticos, gobernantes, trabajadores, empresarios. Acá esto es o todo o nadie. Y animarnos a ver las cosas desde una mirada distinta. Gracias, Juan José, y felicitaciones. Un gustazo como siempre. Me quedo con eso, la política es servicio. La política es servicio. Gracias. Cuesta que lo entiendan, pero es así. Pero es así. Muchas gracias. No, gracias a ti. Vamos nosotros a una pequeña pausa y acompáñenos. Hay mucho más aquí en Alta Política. Estamos recuperando el Parque San Martín. Restauración y colocación de juegos, bancas y cestos de basura, luminarias LED, parquización y restauración del monumento y fuentes. Son algunos de los trabajos que ya se hicieron para que el Parque San Martín vuelva a ser un lugar de encuentro para la familia. Salta, tu ciudad. Cerámica del Norte, con 2 plantas de producción equipadas con los últimos adelantos tecnológicos y a la altura de las mejores plantas a nivel mundial, e invirtiendo en nuevas naves industriales para satisfacer los requerimientos de la demanda y desarrollando nuevos diseños y productos.
Cerámica del Norte, 75 años haciendo historia. Una síntesis diaria del movimiento del campo. 5 minutos con lo más destacado de la jornada, difundiendo al sector con información y actualidad. Campo Visual, de lunes a viernes a las 21:55 por Somos Salta. Te invitamos a ver todos los días Somos País. Imágenes y testimonios desde distintas ciudades. Muchas historias en apenas media hora en este noticiero, el más federal de todos. A vos, te esperamos todos los días de Somos País. Te invitamos a conocer a la persona detrás del personaje, el lado desconocido de figuras que dedicaron su vida a su vocación. Vidas consagradas, sábados a las 19 horas, por Somos Salta. Bueno, y continuamos aquí, como todos los martes. Me decía recién Javier Cornejo, me mandaba un mensajito, no había llegado, estaba en una reunión en la Cámara de Comercio y teníamos material para, como habíamos anunciado, de avance de lo que va a ser la visita de Nicolás Márquez y Agustín Laje, dos hombres realmente que explican perfectamente esta guerra cultural que estamos viviendo, donde hay realmente un virus, que es la agenda de género que perturba, que rompe nuestra cultura, nuestra idea de familia, nuestras santas tradiciones, podríamos decir también. Vamos, señor director, a ver lo que nos dejó Javier para compartir con ustedes. Mire, para eso tenemos que entender qué es la ideología de género. Estamos hablando de la ideología de género y no hemos dicho bien qué es. La ideología de género es un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos desarraigan a la sexualidad humana de su realidad natural y explican la sexualidad humana sencillamente por la cultura. ¿Esto qué significa? Bueno, que ahora la variable significativa a la hora de explicar la sexualidad humana pasa a ser las relaciones culturales, pasa a ser la sociedad, la cultura, la construcción cultural, como se dice. Y obviamente el antídoto hacia esa opresión es la autopercepción. Yo me libero de esta sociedad que me obligó a ser hombre, vestirme como hombre, tener el pelo como hombre, autopercibiéndome, por ejemplo, como una mujer. O, ¿por qué no, por ejemplo, autopercibiéndome como un gatito? Que es algo que ya existe en Europa, se llama transespecie. O, ¿por qué no autopercibiéndome como un nene de 6 años? Que también existe. Que bueno, también... eso es más común. Pero eso ya está pasando en Europa, por ejemplo, en Canadá. En Canadá ya hay un caso de un señor de 56 años que se autopercibe como una nenita de 5 años o de 6 años, usa ropita de mujer, babero, qué sé yo. Hace 10 años este señor, la sociedad hubiese dicho, pobre señor debe tener algún tipo de problema. Y hoy en cambio los medios ponen la noticia, bravo, se liberó, es una niña que está metida en un cuerpo de un hombre de 56 años, tiene derecho a ser incluida en la sociedad y ese derecho incluye, por supuesto, el derecho de ir a un kindergarten, ¿no? A un jardín de infantes. Y ese señor hoy en día va a un jardín de infantes, frente a todo el peligro que significa para los chicos. Pero más allá de eso, en la filosofía misma de la ideología de género, que significa desarraigar a la sexualidad de su naturaleza, desarraiga por añadidura todos los límites, porque la naturaleza es la que nos limita. Yo no me puedo tirar del 10º piso, no por un precepto cultural, sino porque la ley de la gravedad me va a hacer estrellar contra el piso. Si decimos que la sexualidad humana no es naturaleza, sino cultura, decimos que la sexualidad humana no tiene ningún límite. Entonces, ¿qué pasa? Aparece toda esta pluralidad de géneros, que en muchos países ya se reconoce, por ejemplo, el género de la pedosexualidad. ¿Qué es la pedosexualidad? Bueno, el género que tiene su orientación hacia los niños. El sexo intergeneracional es la nueva forma, conforme a la ideología de género, de llamar a la pedofilia. En algunos otros países anglosajones les llamarán boy lovers, child lovers, los que aman a los niños. Son lindos motes
para conductas no tan lindas. En Holanda, por ejemplo, los movimientos feministas apoyan con solicitadas públicas a los pedófilos de Holanda. En Holanda, en el año 2006, nació ya el primer partido que solamente pide la pedofilia. Toda su plataforma política es un ítem, la legalización de la pedofilia. En Holanda también, por ejemplo, ya hay sexólogos que están pidiendo que el Estado sea el que produzca la pornografía infantil. Una de las feministas más famosas de España en este momento, que es Lola Pérez, si no me creen, por favor búsquenla por Twitter, tienen que tener estómago para seguirla por Twitter, porque se van a encontrar con tweets como por ejemplo el siguiente. Ella se pregunta por Twitter, ¿qué tiene de malo, por ejemplo, querer tener relaciones sexuales con un bebé muerto? Y claro, ¿qué tiene de malo si la sexualidad queda librada al arbitrio de la cultura? Ninguno. Tendría algo de malo si hay algo de natural en nuestra sexualidad, que es precisamente con lo que barre la ideología de género. Así hay ejemplos en todo el primer mundo sobre cómo la NAMBLA, por ejemplo, es la internacional pedófila más importante que tiene sede en los Estados Unidos. Otra vez, si el público tiene estómago, entra en su página web, es NAMBLA, búsquela por Google, NAMBLA, N-A-M-B-L-A, es una página de pedófilos. Lean sus notas, lean sus artículos, que todos obviamente tienden a legitimar y normalizar la pedofilia, y van a ver todos los argumentos de los ideólogos del género plasmados allí mismo. ¿Por qué? Porque, quiera sea o no, la ideología de género le abre las puertas a las peores perversiones, incluyendo la zoofilia, que ya ha sido legalizada en Canadá hace más o menos 8 meses, es decir, las relaciones sexuales con las bestias. Y en Suecia, por ejemplo, ahora se está pidiendo la legalización de la necrofilia, es decir, las relaciones sexuales con los muertos, y el incesto, es decir, las relaciones sexuales con los familiares próximos. ¿Conforme a qué? Conforme a los argumentos de la ideología de género, por supuesto. Ahí lo escuchábamos, Agustín Laje, bueno, uno de los tantos videos que tenemos donde en las entrevistas que le hacen explican perfectamente, duro, ¿no? Usted escuchó del otro lado, vos sos mamá, papá, directora de escuela, maestro, y cuando decís, che, todo esto va a llegar a los niños, chicos de 6, 7 años que intentan hipersexualizar, bajar justamente las, diríamos, barreras inhibitorias, cuando en los niños hay tanta transparencia, un sano pudor, no todos están preparados a una determinada edad para poder comprender la educación sexual integral como se está planteando. Sobre todo hay que respetar el ideario institucional. La misma ley 26.150, que es la educación sexual integral, la ley nacional, no habla en ningún lugar de género. Sin embargo, la resolución 340/18 ha bajado desde el Consejo Federal de Educación todos los contenidos de ideología de género a las escuelas, en este caso de nuestra Salta. A mí me aterra, por eso decimos que estamos armando un gran frente celeste, un espacio celeste transversal a todos los partidos políticos, donde nos juntamos miles de papás y de mamás que queremos una educación sexual en valores, o queremos una educación en valores. Este es el punto. Cuando decimos educar en valores, decimos respeto a la naturaleza humana, decimos sobre todo que los niños, que justamente son los más vulnerables, tenemos que cuidarlos. Y las maestras le tienen que dar certeza y no poner en duda su sexualidad, hablando de neutralidad sexual, hablando de autopercepción. Por eso te invitamos, y hay un flyer también que invita a que participen los jóvenes en el Colegio San Alfonso, allí a pocas cuadras de aquí, a las 9:30, con entrada gratuita en el auditorio de la iglesia de San Alfonso. Y por otro lado, a la noche vamos a estar escuchando a Nicolás Márquez y Agustín Laje en el Colegio San Pablo, 20 horas, una entrada de 100 pesos, ahí la venden en Belgrano 853, en Kevington de la Juramento 40, y obviamente, seguramente, me imagino que habrá entradas allí en el lugar. Tengo entendido que, bueno, que estaba repleto ya de gente, porque nos preocupa mucho y nos tenemos que preparar, nos tenemos que formar para esta guerra cultural. Y es así, lamentablemente, prepararnos y formarnos para estar al lado de nuestros hijos, acompañarnos en todo este proceso y en algún momento tirar por la borda esto. Los padres somos los que por la patria potestad
tenemos el derecho a educar conforme a nuestras propias convicciones morales y religiosas a nuestros hijos. No puede el Estado venir a imponernos esta ideología de género como una suerte de colonialismo ideológico, como digo siempre, para hacernos pocos. Por eso estas diríamos, políticas son un gran anticonceptivo internacional, que nos quieren pocos, nos quieren pobres, endeudados, sin identidad cultural. Así que te invito a que lo escuches, Agustín Laje y a Márquez. Nos quedan 5 minutos, pero tenemos para ver un adelanto. Está llegando Juan José Gómez Centurión, que va a ser precandidato a presidente. Creo que tenemos un video de él, porque va a estar, mira, acá te digo, no está el flyer allí, pero va a estar presentando La Argentina es con vos, en función de lo que es el preámbulo de la Constitución de la Nación Argentina. Nos, los representantes del pueblo de la Nación Argentina. La primera palabra que se usa para entender que somos todos nosotros los argentinos bajo alguien que se lo soslaya hoy, Dios, fuente de toda razón y justicia. Va a estar Juan José Gómez Centurión, miércoles 10 de abril a las 19 horas en la Fundación Salta, en el primer piso. Vas a poder charlar con él, escuchar cuáles son sus ideas, sus propuestas. Creo que es uno de los hombres que hoy recorren la Argentina en este armado celeste, que por todos los partidos políticos, peronistas radicales, PPS, PRS, aquí hay gente que sigue pensando que lo importante es la reconstrucción de los valores. Una sociedad que estamos enferma porque hemos perdido el rumbo, donde rascamos en las instituciones parece que evidentemente sale mucho pus. Nos tenemos que curar, y para curar tenemos que hacerlo desde los valores, empezando por el derecho a la vida como primer valor inalienable, cuidando las dos vidas, y después educando a nuestros chicos conforme a las leyes de la naturaleza y no a la ideología de género, que es una perversidad. ¿Tenemos algunas imágenes de Juan Gómez Centurión? Realmente estoy muy emocionado, y lo que les quiero decir es que cada vez que, en recordación a nuestros muertos, que son muchos, cuando ustedes miran las placas acá en Merlo van a ver tantos muertos en combate como muertos después de la posguerra, ahí en esa placa que está ahí adelante. Cada vez que los ciudadanos nos reunimos para recordar una fecha patria, recordar a nuestros muertos, que son los que dieron la vida para que hoy nosotros estuviésemos en este lugar. Cada vez que están presentes las instituciones históricas de la nación, como es el Ejército Argentino a través de una banda, lo que estamos haciendo es patria. La patria es ese vehículo histórico que vincula el pasado con el futuro. La patria es aquello que nos da un sentido de pertenencia que hace que nos sintamos hermanos. La patria es aquello que hace que uno sea capaz de morir por la otra persona sin conocerla. La patria es aquello que hace que es capaz de producir que uno sea capaz de dar la vida por una persona que ni siquiera conoce, que ni siquiera nació y que ni siquiera está por nacer. Los que creen que una comunidad puede transitar en el tiempo sin el vehículo histórico de lo que significa la patria, se equivocan cabalmente. Las naciones que no generan un vínculo de identidad no son capaces de pasar los peores momentos, ni son capaces de pasar los sacrificios, ni son capaces de heredar en el día de mañana valores a sus hijos. Yo miro a mis veteranos de guerra y les sigo diciendo que fue un honor haber combatido con ustedes. Me sigo identificando todos los días con cada uno de ustedes, y lo único que les digo es, al lado de ustedes valió la pena. Muchas gracias. Juan José Gómez Centurión, precandidato a presidente de la Argentina, dijo, ¿no? Al lado de ustedes valió la pena, héroe de Malvinas. Y me despido con esta foto que tenemos con él, porque recorrió la Argentina, defendiendo las dos vidas, y fuimos miles los hombres y mujeres que lo hicimos. Allí estuvimos hace unos meses en un encuentro pro vida. La verdad que vale la pena escucharlo. Un hombre que tiene un corazón enorme para la patria, pensando en la nación argentina, pensando en ese proyecto sugestivo de vida en común que tenemos que tener.
y empezando por eso, ¿no? Realmente la patria, la familia, los valores, el respeto, volver a la cultura del encuentro, diría el Papa Francisco, realmente una comunidad organizada, donde esos valores en los cuales uno se formó pensando en la justicia social, en la independencia económica y en la soberanía política, no sea realmente nada más que una declamación. Para tener soberanía política tenemos que tener política demográfica verdadera, tenemos que crecer, ser muchos más. Por eso vale la pena escuchar a Gómez Centurión, héroe de Malvinas y un hombre que hoy tiene ganas de decir que toda la Argentina se pinta de celeste, como lo hicimos acá en Salta, somos celestes. Te saludo, como siempre, agradeciendo a la gente de Orán, de Rosario de la Frontera, el acompañamiento que recibimos en estos 12 años, y te invitamos a que pongamos ese empeño enorme, fuerte, grande, por construir una celeste enorme y grande aquí en nuestra Salta, trinchera de valores para toda la Argentina. Que tengas una buena semana. Hasta el martes próximo, si Dios quiere.